Hace 8 días hicimos una introducción, o vimos una introducción acerca del libro del Apocalipsis o de las revelaciones del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver lo siguiente, y es la revelación del Señor Jesucristo. Ese es el título del mensaje de hoy, la revelación del Señor Jesucristo. Y yo quiero hablar hoy un poco acerca de cómo se reveló el Señor Jesucristo en este libro. Y quiero nombrar o citar unos rasgos que reveló el Señor Jesús aquí en este libro acerca de Él, de su naturaleza, de lo que es Él. En primer lugar, antes de ir a ver lo que es el Señor Jesucristo revelado en gloria, yo quiero que entendamos lo siguiente. Vaya por favor al versículo 19, capítulo 1, versículo 19 del precioso libro del Apocalipsis. En primer lugar, en este día quiero que miremos solo este versículo. ¿Por qué? Mire, mi hermano, estamos estudiando el Apocalipsis, y resulta que si usted quiere entender el Apocalipsis, ¿cuántos quieren entender el Apocalipsis? Necesitamos entender ese versículo. Yo creo que ese versículo contiene un bosquejo de todo el libro del Apocalipsis. Ese versículo. Entonces póngale cuidado ahí. ¿Cómo dice 1:19? Apocalipsis 1:19. Léalo todos en fuerte voz. Y escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Escuche que esto fue lo que Dios, por medio del ángel, le dijo a Juan que escribiera. Y este es el orden en el que está escrito el libro, y es el orden en el que se debe entender el libro. Juan primero escribió las cosas que vio. Digan, lo que Juan vio. Número 2, lo que es, o sea, porque dice las cosas que son. Estaba hablando de la actualidad del apóstol Juan. Y dice, y las que han de ser después de estas. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas que has visto son aquellas que tienen que ver con la visión que Juan acababa de tener, que ahora lo vamos a mirar, acerca del Hijo del Hombre, acerca de Jesucristo. O sea, explico, las cosas que has visto tienen que ver con la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa las cosas que has visto? Digan, la revelación del Señor Jesucristo. Ok, pregunto nuevamente, ¿qué significa las cosas que has visto? La revelación del Señor Jesucristo. Las cosas que son, eso significa lo que tiene que ver con la actualidad de Juan, lo que estaba pasando en las iglesias, en las 7 iglesias a las que se le escribe y va dirigido inicialmente este libro. Pero ya dijimos que las 7 iglesias son una representación de toda la iglesia de todos los tiempos. Entonces, las cosas que son significa el mensaje a las iglesias. ¿Qué significa entonces las cosas que son? El mensaje a las iglesias, lo que estaba pasando con las iglesias, el comportamiento de las iglesias del tiempo de Juan, pero obviamente tiene que ver también con nosotros, hermanos. Porque el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje a toda la iglesia de todos los tiempos. Entonces, vuelvo a repetirlo, las cosas que son es lo que tenía que ver con las iglesias. Y número 3, las cosas que han de ser después de estas, también se le dijo a Juan que escribiera. Estas cosas que han de ser después de estas son aquellas que tienen que ver con la revelación de la historia futura. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis están las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, cómo va a culminar la historia en este planeta Tierra, mis amados hermanos. Desafortunadamente para los impíos, para el diablo y para el reino de las tinieblas, eso termina muy mal para ellos. Pero afortunadamente para los que somos de Cristo, esto va a terminar muy bien, mis hermanos. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 usted va a encontrar lo que tiene que ver con las
con los acontecimientos de la historia futura. Ahora, vuelvo a repetirlo entonces para que usted tenga bien en mente cómo entender el Apocalipsis. Las cosas que son tiene que ver con la revelación del Señor. Perdón, las cosas que has visto tiene que ver con la revelación del Señor Jesucristo. Las cosas que son tiene que ver con las iglesias, y las cosas que han de ser después de estas tienen que ver con los acontecimientos finales. El mensaje a las iglesias está en el capítulo 2 y el capítulo 3. Ahí están las cosas que son. Capítulo 2 y capítulo 3. ¿Ok? ¿Está claro eso, hermano? ¿Puedo pasar al siguiente punto? ¿Lo tienen claro? Los que lo tienen claro digan amén. Bueno, y los que no lo tienen claro, pues entonces para volverles a explicar. No, yo sé que todos lo tienen claro. Entonces vamos con el segundo punto del mensaje en este día, que es donde quiero hacer énfasis, que es la revelación del Señor Jesucristo. O sea, las cosas que has visto, lo que Juan vio, lo que a Juan se le reveló ese día acerca de Cristo. En el mensaje pasado les dije que 3 de los apóstoles en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo tuvieron el privilegio de ver un anticipo de Cristo glorificado en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan? Que Jacobo, Juan y Pedro tuvieron un anticipo de esta gloria que pudo ver ahora el apóstol Juan, pero Juan ya no vio una cuota inicial. Juan vio a Jesucristo en gloria plena, mis hermanos, en su gloria plena. Y yo le he pedido al Señor que en el día de hoy nosotros podamos admirar la gloria del Señor Jesucristo. Le he pedido al Señor que en este mensaje del día de hoy usted y yo podamos admirar al Cristo al que nosotros seguimos, porque es que al Cristo que nosotros seguimos no es un cristico, hermano. No es, mire, la gente tiene una idea muy vaga del Señor Jesucristo, y es un hombre lánguido en una cruz, martirizado. Y sí, nosotros sabemos que esa fue una etapa importante de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario. Pero para fortuna del cristianismo, mis amados hermanos, el Cristo de la Biblia no se quedó colgado en ese madero ni lánguido para siempre. El Cristo de la Biblia resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y volverá por segunda vez glorioso, glorioso. No podemos presentar a Jesucristo en ese estado actualmente. Él ya no está en la tumba, Él ya no está en el madero, Él ha resucitado y glorioso vendrá por segunda vez. Y esto fue lo que Juan vio. Vaya por favor, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Juan las siguientes palabras: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada, ¿cómo? Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, aquí nombra las iglesias, ustedes se las han de aprender ya, ¿no? La primera es Éfeso, la segunda Esmirna, tercera Pérgamo, cuarta Tiatira, quinta Sardis, sexta Filadelfia y séptima Laodicea. Dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aleluya. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve. Vi sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno. Y vi su voz, como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuanto resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Ese fue el Cristo que vio Juan. Y yo quiero solamente que meditemos un poco en estos aspectos de la gloria de Cristo que pudo ver el apóstol Juan en aquel día. En primer lugar, Juan, ya lo sabemos que la Biblia dice que él estaba exiliado, había sido exiliado a la isla de Patmos, que era una isla donde enviaban a los reos, a las personas que habían sido sentenciadas a largas penas por sus delitos. Juan estaba preso en esa isla, pero Juan no estaba preso en esa isla por haber matado a alguien. Juan no había sido exiliado a Patmos por haber asesinado ni por haber violado. Juan estaba exiliado en esa isla, aquí lo dice claramente, que por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hermanos, es algo ciertísimo entre nosotros que el mundo, como decía el hermano Andrés Sosa que predicó el jueves, el mundo ama lo suyo y a los suyos oye, pero a los que son de Dios, la Biblia dice que el mundo los aborrece. Y la razón por la que el mundo nos aborrece y aborrece al cristianismo, el mundo siempre ha aborrecido el cristianismo, y es porque no somos de este mundo, mis hermanos. Si el mundo nos amara, debiéramos estar muy preocupados, porque eso significa que somos del mundo. Pero como no somos de este mundo, el mundo nos aborrece por ser cristianos, por ser de Dios. Eso indica que estamos en el camino correcto, mis hermanos. Estamos en el camino correcto. El mundo nos aborrece y siempre nos va a aborrecer. El mundo siempre ha estimado que las posiciones, los pensamientos de los cristianos son demasiado excluyentes. Ellos entienden que nosotros somos excluyentes porque decimos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres sino en Jesucristo. Y pueda que se entienda así, aunque si bien el llamado de Dios es para todos los pecadores y todos los pecadores pueden venir al Señor Jesucristo, y para todos hay salvación, para todos aquellos que vengan a Cristo hay salvación y vida eterna. Pero no hay otro camino de salvación sino solamente el Señor Jesucristo. Mire, las religiones del mundo dicen que todos los caminos llevan a Dios. Nosotros estamos seguros de que no todos los caminos llevan a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino para la salvación y es Jesucristo. Punto. Pare de contar. Alguien puede ser muy moralista, puede ser de la religión que sea, y puede decir: yo soy piadoso, yo soy buena gente, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Los budistas pueden decir que tienen muy buen comportamiento. Los hindúes también pueden decir que tienen una excelente moralidad. Pero la moralidad no salva a nadie. Jesucristo salva, y fuera de Él no hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo. No es Santa Rita, ni la Virgen de la Laguna, ni de las Lajas, nadie. Solamente Jesucristo salva. Solo Cristo salva. ¿Cuántos pueden decir conmigo que solo Cristo salva? Y obviamente, este fue el mensaje de los apóstoles. Y eso les causó problemas. Tantos problemas que todos murieron asesinados por el Imperio Romano. Todos los apóstoles excepto Juan el apóstol murió de muerte natural, exiliado allá en la isla de Patmos. Pero estaba preso, estaba exiliado por predicar la palabra.
Yo creo que debemos aprender de los apóstoles, hermanos, que los cristianos debemos estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por nuestra fe en Jesucristo. No nos preocupemos si el mundo no nos ama, no nos preocupemos si el mundo nos aborrece, no nos preocupemos si al mundo les parecemos raros. Preocupémonos si no le agradamos a Dios, amados hermanos. Preocupémonos más bien por hacer la obra fielmente como nos ha sido encomendada, y recordemos que si lo hacemos así, vamos a ser odiados del mundo. Esto pasaba con Juan, pero bueno, este no es mi tema en este día. Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Saben ustedes qué significa eso de estar en el Espíritu? Bueno, primero que todo, no fue un sueño, no fue una alucinación de Juan, no fue que Juan entró en un trance posiblemente, fue que Juan fue transportado, mis amados hermanos, por el Espíritu de Dios de una manera sobrenatural. El Señor lo llevó posiblemente fuera del mundo material y le permitió experimentar, pero despierto, no soñando, despierto, le permitió Dios experimentar aquellas cosas, hermanos, que posiblemente, o no posiblemente, sino que realmente están fuera de los sentidos normales y naturales de los seres humanos. Dios le permitió a Juan, en el Espíritu, tomado por el Espíritu Santo, ser capacitado, sus sentidos ser capacitados para recibir una revelación de Dios. O sea, Juan no estaba dormido. Ahora, Juan es un misterio, hermanos, porque si usted, ahora lo vamos a seguir leyendo, Juan no vio cosas que iban a pasar. Juan vio cosas que estaban pasando. O sea, Juan vio el Apocalipsis, esta revelación, Juan la vio. Hablando, por ejemplo, de las cosas futuras, Juan no vio las cosas que iban a pasar, Juan vio las cosas que pasaron. No sé si me están comprendiendo, yo creo que no. Resulta que es como si Dios, bueno, la gente habla de viajar en el tiempo. Bueno, no sé si se pueda comparar con lo que la gente entiende por viajar en el tiempo. Juan fue al futuro, Dios lo llevó al futuro, a lo que para nosotros es futuro. Recuerden que para Dios el tiempo tridimensional, como nosotros lo entendemos, no existe. Para nosotros el tiempo se divide en 3 dimensiones, que es, a ver, ¿cómo es el tiempo para nosotros? Pasado, presente y futuro. Para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios habita en un eterno presente. O sea, Juan fue llevado por Cristo, por Dios, al futuro, que para nosotros es futuro, pero que para Dios no es futuro. Para Dios eso ya ocurrió. Y nuestra mentecita chiquitica no alcanza a entenderlo. Pero para Dios, las revelaciones de este libro acerca de los tiempos finales para Dios ya pasaron. O sea que el Apocalipsis ya pasó, no ha pasado y va a pasar. No sé si los enredé peor. Exactamente lo mismo, pero todo lo contrario. O sea, ya pasó para Dios, para nosotros no ha pasado y va a pasar, ¿ok? Porque en la eternidad de Dios las cosas futuras ya son un hecho. Por eso Dios no juega a los dados y Dios no improvisa, mis hermanos. Nuestra mente nunca alcanzará a entender la eternidad, ya que nuestra mente es finita. Sería como tratar de hacer alcanzar una cinta métrica de 1 metro, hacerla alcanzar 10 kilómetros, así estirándola. No va a alcanzar, se va a romper. No trate de entender la eternidad con esa mente tan chiquitica. Solamente sepa que Dios es eterno y que Él habita en la eternidad y la eternidad habita en Él. ¿Estamos? Juan vio lo que pasó, punto. Y de seguro va a pasar, porque para Dios ya pasó. Bueno, seguimos. Juan estaba en el Espíritu. Es algo sobrenatural lo que Juan estaba viviendo. Pero Juan estaba en el día del Señor. Ahora, ¿qué significa esta frase, el día del Señor?
Bueno, algunos proponen que esta frase se refiere al día del Señor en lo que tiene que ver con el juicio divino, porque en algunas ocasiones habla del día de Jehová o del día de Dios como el día del juicio, como el día en el que Dios va a juzgar la tierra. Pero en muchos escritos cristianos antiguos y por la composición gramatical de este pasaje, realmente no se refiere al día del Señor en juicio, sino que se refiere específicamente a un día de la semana. Y perdón si hubieran sabatistas entre nosotros que se incomodaran por lo que voy a decir, pero el día del Señor en este pasaje es el día domingo. Es el día domingo. Ya que en el Nuevo Testamento y los primeros cristianos comenzaron a ver el día de la resurrección de Cristo, el día domingo, como el día del Señor. El domingo resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Si bien la muerte de Cristo marca, mis hermanos, la era cristiana, por decir así, la resurrección de Cristo es donde reposa todo el sentido de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe, pero Él ha resucitado de entre los muertos, y al día de la resurrección, que es el primer día de la semana, se le conoce como el día del Señor. Ahora, algunas versiones de la Biblia, como por ejemplo la traducción del lenguaje actual, que lo tengo que confesar, no es mi versión favorita de las Escrituras, pero aquí lo traduce de una manera mucho más clara este pasaje. No sé si el hermano de la pantalla tenga la TLA. ¿No tiene la TLA ahí? Entonces lo voy a leer. La TLA dice así, traducción del lenguaje actual, dice de esta manera, literalmente así: pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Eso dice la TLA. Pero la versión moderna, que es una versión, ojalá algún día pueda hablarles acerca de las versiones de la Biblia, ojalá Dios nos dé la oportunidad. Es una versión bastante literal, bastante fiel. Se cree que la versión moderna, así se llama, de las versiones en español más fieles al texto en idioma original, al texto antiguo, en este caso al Textus Receptus, la versión Reina Valera y la versión moderna son las versiones, se cree, que más fieles al texto antiguo en el idioma griego original. La versión moderna dice así: yo estaba en el Espíritu un día del Señor. Obviamente que se está refiriendo al día domingo. O sea, lo que yo puedo entender, Juan el apóstol estaba exiliado en la isla de Patmos. Allá no había iglesia con quien congregarse, pero Juan sabía que el día domingo es el día de adorar al Rey de Gloria. Juan estaba adorando al Señor en el día domingo y tuvo la experiencia que tuvo. Y yo quiero motivarlo a usted, hermano, y motivarla a usted, mi hermana, para que no negociemos el día del Señor, que es hoy. Cristo resucitó un domingo, la iglesia se ha reunido desde los tiempos antiguos el domingo para glorificar a Dios. No pierda esa bendición. Juan estaba adorando un domingo y recibió esta preciosa revelación del Señor Jesucristo. Estaba en el Espíritu en un día del Señor, un día domingo, adorando al Señor. Vamos al versículo 10, por favor. Ahí estamos en el versículo 10, pero vamos a la última parte, porque Juan dice que lo que él oyó fue una voz como de ¿qué, mis hermanos? Una voz como de trompeta. Ahora, esta voz como de trompeta, en todo el Apocalipsis hay todas esa clase de voces, hermanos, que retumban, que indican como la solemnidad de lo que Dios está por revelar. La trompeta es un sonido de alerta, es un sonido de alarma, es un sonido de alístense. Y la voz que estaba sonando era una voz como de trompeta. Versículo 11. Mire cómo el Señor ya comienza a revelarse a Juan, porque Juan oyó
detrás de él. Él estaba en el día del Señor. Y así comienza la visión de la revelación. Estaba adorando al Señor ese domingo, no sé si en la mañana, pero estaba adorando a Dios. Y escucha por la parte de atrás de él, escucha una voz como de trompeta. Una voz como de trompeta. Y yo imagino cómo comenzó Juan a sentirse en ese momento. Sería indescriptible. Pero lo que sí dice el versículo 11 es que esa voz como de trompeta que hablaba detrás de Juan decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esto tira por tierra esa falsa teología que dice que Jesucristo es un ser creado. Jesucristo no es creado. Él comparte la misma esencia, la misma naturaleza y los mismos dones con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando dice alfa y omega, estas palabras corresponden a la primera y a la última letra del alfabeto griego. O sea, para nosotros sería como la A y la Z. Eso significa el principio y el fin. O sea, no piensen ustedes que porque dice el primero y el último es que él tuvo un inicio y va a tener un fin. No, señor. Vaya por favor al versículo 8, porque Juan lo escribió mucho mejor en el versículo 8, hablando de lo mismo. Yo soy, otra vez, el alfa y qué, y la omega, o sea, que significa el principio y el fin. El principio y el fin. Esto nos habla, mis amados hermanos, acerca de la eternidad de Cristo. La eternidad de Cristo. Y escúchame lo que voy a decir aquí. Por eso nosotros los cristianos, y en nuestro caso, no aceptamos la idea de que María sea madre de Dios. Porque Jesucristo comparte exactamente los mismos atributos con el Padre, ya que Él es Dios. Y dicen Santa María, madre de Dios. María no es la madre de Dios. Ustedes dirán, entonces, ¿María es la madre de Jesús? Pero solamente de su parte humana. Recordemos que tenemos que hacer la diferenciación entre las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo siempre fue, es y será divino. Él es, el que era y el que ha de venir. Y en los días de su carne, Él tomó cuerpo humano. Y ese cuerpo humano, esa naturaleza humana, necesitaba una mamá. Y Dios escogió a María. Pero Jesucristo juntamente con el Padre es eterno. San Juan, capítulo número 17, y el versículo 5, San Juan 17, 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. O sea, Jesús tuvo gloria con el Padre. ¿Cuándo, hermanos? Antes que el mundo fuese. Eso significa que Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno, el Hijo eterno de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, ya lo sabemos nosotros. Dice: en el principio era el verbo, que es Jesucristo. Obviamente Jesucristo es el verbo, a Él se le conoce como el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
¿Jesucristo es eterno o no es eterno el Señor Jesucristo? Sí es eterno el Señor Jesucristo. Podemos echar por el suelo, hermanos, esa falsa teología, esa falsa doctrina, y lo digo muy respetuosamente, de los testigos sin Jehová que dicen, a los testigos de Jehová se hacen llamar, ¿no? Los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo fue creado. Jesucristo no fue creado. Él juntamente con el Padre, amados hermanos, es Dios y era Dios desde el principio, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Jesucristo es eterno y comparte la misma naturaleza con el Padre. Y ya nosotros lo sabemos, esto no es una clase sobre la Trinidad, pero Jesucristo no es otro Dios, no es que hayan tres dioses, son tres personas en una sola esencia, en un solo Dios, tres personas divinas. Y me salgo un poquito del tema porque por ahí los unicitarios también dicen que Dios en ocasiones fue Padre y se mostró como Padre, que después se mostró como Hijo y después se mostró como Espíritu Santo. No. Dios desde toda la eternidad se ha mostrado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas a la vez. Es un misterio que la mente humana no alcanzará a entender. Dios no se manifestó primero como Padre, después como Hijo y después como Espíritu Santo. No. Dios durante toda la eternidad ha sido las tres personas a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no lo alcance la mente humana a entender, eso es otra cosa, pero eso es lo que revelan las Escrituras. Jesucristo tuvo gloria con el Padre antes que el mundo existiese. Y pare de contar. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Aquí Jesucristo es el glorioso Hijo eterno de Dios, el que estuvo con el Padre desde la eternidad. Entonces Él aquí dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, soy el primero, el último, o sea, el principio y el fin. Las cosas inician en Él y las cosas culminan en Él, amados hermanos. El universo tuvo su inicio en Él, el universo tendrá su fin en Él y volverá a ser recreado en Él, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo. Ahora dice, si usted lee, por favor, no se despegue ahí del versículo 8, porque también lo asocia con un atributo de Dios, y que es un atributo que el Hijo comparte con el Padre, como todos los atributos, que es el Todopoderoso, hermanos. Jesucristo no solamente es el alfa, la omega, principio y fin, sino que ahora es el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Saben ustedes lo que significa todopoderoso? Que todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para nuestro Señor Jesucristo? Hermano, no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para nuestro Señor. Ahora, aunque en los días de su carne Él se despojó de su trono, pero nunca se despojó de su deidad. Nunca se despojó de su deidad. Nunca dejó de ser Dios. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que pasó en la tormenta? Todos asustados porque iban a perecer. El Señor Jesucristo se levanta y reprende el mar y las olas, y el mar, el viento y las olas callan, enmudecen ante la voz del que habló. ¿Sabe por qué eso enmudeció? Porque el que le habló no fue cualquiera, no fue un maestro judío solamente, no fue un rabino, no fue un hombre que tenía mucha sabiduría. El que le habló al viento, al mar y a las olas es el mismo que las creó, mis amados hermanos. Aquel que dijo hágase y fue hecho. Él fue el que habló, y por eso la creación entera obedece ante nuestro Señor Jesucristo. Ese día todos los apóstoles temblaron de miedo
El miedo de ellos, en vez de mermarse cuando calmó el viento y las olas y la tempestad, antes se intensificó. Ese día tuvieron peor miedo, porque dijeron: si este viento y este mar, estas olas pueden destruirnos, entonces ¿quién es este que el mar y las olas le obedecen? Tiene que ser más poderoso que ellas. Efectivamente, Él es más poderoso, mis amados hermanos. Él es más poderoso. Cristo es más poderoso. ¿Quién más sino el Todopoderoso desafió todas las reglas de la física? ¿Quién dijo que alguien podía enmudecer el mar y callarlo? Nosotros no podemos, pero el Todopoderoso sí puede, mis hermanos, porque todo le obedece a Él. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Pero ¿a quién se le ocurre que alguien puede caminar sobre las aguas? Hermano, humanamente, físicamente, si hay alguien aquí que estudie la física, sabrá que para un ser humano caminar sobre las aguas es realmente imposible. Pero Él, en medio de una tormenta también se aparece caminando sobre las olas, desafiando las reglas de la física. ¿Quién más sino el Todopoderoso puede tomar 5 panes y alimentar, amados hermanos, una multitud de casi 10,000 personas, y que sobren 12 cestas llenas de los pedazos? ¿Quién más sino el Todopoderoso? ¿Quién más sino el Todopoderoso puede decir: llenen esas tinajas de agua, y desafiar la química convirtiéndolas en vino? ¿Quién más sino el Todopoderoso? ¿Quién más sino el Todopoderoso, mis amados hermanos, puede tocar un hombre leproso y que quede limpio al instante? ¿Quién más sino el Todopoderoso puede colocar sus manos sobre un ciego y que ese ciego vea? ¿Quién más sino el Todopoderoso puede hacer que un mudo hable? ¿Quién más sino el Todopoderoso puede hacer que un paralítico se levante? ¿Quién más sino el Todopoderoso puede tocar al hijo de la viuda de Naín y hacer que resucite después de muerto? ¿Quién más sino el Todopoderoso puede resucitar un muerto de 4 días que ya hiede? ¿Quién más sino el Todopoderoso puede decirle a alguien: tus pecados te son perdonados? ¿Quién más sino el Todopoderoso pudo escogernos desde antes de la fundación del mundo y llamarnos a sus santos caminos y tenernos aquí? ¿Quién más sino el Cristo Todopoderoso, mis hermanos? Ese es el Cristo del que Juan está hablando. Él vio al Cristo Todopoderoso. Él vio al Cristo Todopoderoso. No es un loco, no es un hombre incomprendido. Miren, mis hermanos, he escuchado a personas, incluso que se creen estudiosos de la Biblia, y que dicen que Cristo murió en la cruz por ser incomprendido. No, Señor, Cristo no murió en la cruz por ser incomprendido. Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz porque era un plan que estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió en la cruz para dar cumplimiento a la misma voluntad eterna de Dios. No fue coincidencia, no fue un accidente. Cristo murió en la cruz porque ya tenía planeado derrotar a la muerte, hermanos amados. Todo era un plan. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Yo podría hablar muchas más cosas del Todopoderoso, porque ¿quién más también sino el Todopoderoso pudo resucitar 3 días después de muerto? ¿Quién más sino el Todopoderoso pudo subir a los cielos? ¿Quién más sino el Todopoderoso? ¿Quién más? Cristo Jesús. Él es el Todopoderoso. Yo quiero que usted levante su mano y diga: Jesucristo es todopoderoso. A ver, dígalo, pero dígalo bien fuerte. Diga: Él es todopoderoso. Bueno, en Apocalipsis 8 veces, y no vamos a leer todos los versículos porque no me va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, se los voy a dar. Apocalipsis 11:17, 15:3, 16:7, 16:14, 19:15 y 21:22. Habla estas 8 veces acerca de Cristo como el Todopoderoso. Él, hermanos amados,
tiene el poder supremo sobre todos los acontecimientos con los que va a terminar la humanidad en la tierra. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Él ejerce un control soberano sobre toda persona. Él tiene las llaves de la muerte y de la vida. Nadie vive, nadie muere si Cristo no quiere, mis hermanos. Todo objeto, todo suceso, hasta el COVID-19, todo está sujeto a Él. Y sucede porque Él quiere y como Él quiere. Los fenómenos de la naturaleza, el viento, las olas, los climas, las sequías, los inviernos, las inundaciones, las avalanchas, hermano, los reyes de la tierra, los presidentes de las naciones, todo sucede bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera una molécula del universo se escapa del dominio de nuestro Señor Jesucristo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la palabra. Cristo gobierna sobre toda creación. No pensemos que es algo tan pequeño lo que Mateo capítulo 28 dice cuando Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Padre le entregó al Hijo tal potestad que ni siquiera una insignificante hoja de ese árbol cae si el Señor Jesucristo no quiere que caiga, hermanos. Nuestros cabellos están contados por Él. Ni un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad del Señor. Todo está sometido al control y al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que los hombres, en su ignorancia y en la ceguera que el diablo ha puesto sobre ellos, no lo entiendan, no lo crean o no lo acepten, esto no cambia las cosas. El hecho de que los hombres nieguen a Jesús, el hecho de que los hombres no crean en Jesús, esto no significa que nuestro Señor, mis amados hermanos, no sea el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso y todo está sujeto a Él. Ahora, miren un poco más en el versículo 10, en el versículo 12, por favor. Dice: y me volví. Recuerden que la voz, ¿de dónde le habló la voz? Entonces ahora dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, voltea Juan atrás y ahora se encuentra con una visión de Cristo. Y mire lo que dice. ¿Qué es lo primero que mira? 7 candeleros de oro. Bueno, aunque eso lo vamos a explicar mucho más adelante, pero los 7 candeleros es un símbolo. Y ahí en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20, vaya por favor al 1:20, mi hermano. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto y en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro es este, vea. Las 7 estrellas son los ángeles. Ángeles aquí es mensajeros de las 7 iglesias, que eran los pastores de las 7 iglesias. Permítame acá un momento, no crea que el pastor es un ángel. No, eso no es lo que quiere decir. No es que el pastor tenga alas o sea un ser angelical. No. Sino que la palabra ángel aquí es la palabra ángelos, que significa mensajero. No es un ser celestial. Aquí ángel es un mensajero. O sea, escribe al pastor de la iglesia de tal iglesia, al mensajero de tal iglesia. ¿Ok? Está claro. Entonces las 7 estrellas representan, no son una representación de los 7 mensajeros o pastores u obispos en este tiempo de las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero los 7 candeleros, ¿qué son? Son las 7 iglesias.
Y según la palabra, aunque eso lo vamos a ver en próximos mensajes, el Señor se pasea en medio de los 7 candeleros. Él está mirando el actuar y el comportar de su iglesia. Mira, hermano, si el que tiene el dominio sobre el universo entero es Jesucristo, si Él es el Todopoderoso y nosotros somos su iglesia, si de algo Él está atento es de su iglesia. Por eso a todas las 7 iglesias les dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Porque el Señor está en medio de nosotros. Él es el Todopoderoso, mis amados hermanos. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros en este día. Él está escuchando lo que predicamos en este día. Él está viendo la adoración que usted le da en este día. Él está viendo la disposición de su corazón. Él lo está viendo en lo íntimo. Él lo está viendo en lo secreto. Él sabe sus pensamientos. Él conoce los míos también. Él lo sabe todo. Él es el Todopoderoso, lo vuelvo a decir, el Señor Jesucristo. Ahora, los 7 candeleros son las 7 iglesias, y dice Juan que él ve esos 7 candeleros. Versículo número 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, ¿a quién, hermanos? Versículo 13: ¿al Hijo de quién? Al Hijo del Hombre. ¿Recuerdan? Ahora, hasta ahora Juan, yo me he adelantado un poco, pero piensen en Juan. Juan lo que escucha es una voz tras él que suena como ¿qué, hermano? ¿Como qué sonó la voz? Como una trompeta. Él se voltea para ver qué es lo que suena, qué es esa voz que le dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el último. Él voltea para ver, y lo que mira son 7 candeleros. Y ahora, en medio de los 7 candeleros, miró a uno que era semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿sabe quién era el Hijo del Hombre? Aproximadamente en los evangelios, la Biblia dice unas 80 veces. No vamos a leer esos 80 versículos, tranquilos. Pero unas 80 veces Jesús mismo le dijo a los apóstoles que Él era el Hijo del Hombre. O sea, Juan escucha la voz de trompeta, voltea para ver, mira los 7 candeleros, y en medio de esos 7 candeleros ahora mira a uno que es semejante a el Maestro que anduvo con ellos durante todo el tiempo de su ministerio terrenal. ¿Usted se imagina el gozo, hermanos? De ver al Señor, de ver al Maestro, al que estuvo con ellos. Y dice: es semejante al Hijo del Hombre. Pero mire que no dice es el Hijo del Hombre, sino que dice es semejante, porque obviamente había un aspecto diferente al que ellos vieron físicamente en Cristo. ¿Sí me están comprendiendo? Un hombre con sus rasgos judíos, etcétera. Pero ahora mira, es semejante al Hijo del Hombre. Sí, es como ese Maestro que estuvo con nosotros esos 3 años y medio. Sí, es semejante a Él, pero veo algo diferente en Él. Y era su gloria, hermanos. Era la gloria de Cristo lo que Él miraba diferente. Por eso dice: es semejante al Hijo del Hombre. Dice que estaba vestido. ¿Cómo estaba vestido el Señor? Con una ropa que llegaba hasta sus pies, y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mira, esta vestidura se refiere a una cosa, y es al sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era una tipología ¿de quién? ¿A quién representaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento? A Cristo. Él era un aviso del sumo sacerdote que vendría. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran una representación de todo el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos, el Señor nos ha hecho un reino de sacerdotes para Él. Usted es un sacerdote, yo soy un sacerdote, pero tenemos un sumo, que significa máximo,
sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote y nosotros todos sacerdotes del Rey. Perdóneme, pero el sumo sacerdote no es el Papa de Roma. La Biblia no dice tal locura. La Biblia no dice tal brutalidad, perdóneme la expresión, de que haya un hombre que se llame sumo pontífice o máximo puente. Hay un solo, único puente, máximo puente entre Dios y los hombres, se llama nuestro Señor Jesucristo. Perdónenme si alguien se ofende cuando digo que no hay otro puente. Es más, es bastante atrevido del Papa de Roma hacerse llamar sumo pontífice o máximo puente. El máximo puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es más, ni siquiera es solo el máximo, sino el único. El Papa no es un sumo pontífice. Jesucristo es el sumo sacerdote. Ahora, le voy a mostrar por la Biblia, por favor, permítame. Ahora, en el antiguo pacto, si usted gusta, déjelo marcadito en su Biblia, no lo vamos a leer. Habla de las vestiduras del sumo sacerdote en Levítico capítulo 16. Habla de las vestiduras. El sacerdote tenía un cinto, pero era un cinto de lino. Ahora, imagínense, el lino es una tela fina. Es una tela fina. Pero nuestro sumo sacerdote, y míreme acá, no estaba vestido con un cinto de lino. Su cinto era de oro, mis hermanos. Su cinto era de oro. Eso muestra la grandeza de nuestro sumo sacerdote. Él como sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía la tarea de representar, o el sacerdote en sí, los sacerdotes bíblicamente tenían la tarea de representar al pueblo delante de Dios. El mejor representante que hemos tenido nosotros los seres humanos y que tendremos por la eternidad es nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, el que nunca pecó, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado de los hombres, mis amados hermanos. Jesucristo, el sumo sacerdote. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el único sumo sacerdote. Vaya por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aleluya, ¿quién más lo hizo? El sumo sacerdote del antiguo pacto, lo único que podía traspasar era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero nuestro Señor Jesucristo no solo traspasó ese velo, sino, porque lo rasgó de arriba abajo, dice la Biblia, al día de su muerte, ¿verdad? El Señor no solo traspasa el velo, sino que traspasa los cielos mismos, mis hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo. Él fue tentado en todo, nunca pecó. Él nos entiende, Él nos comprende, Él sabe cuando usted es tentado, Él conoce sus debilidades, porque Él también, hermano, fue tentado, pero nunca pecó. Y nos sabe comprender a nosotros. Y no solo nos sabe comprender, sino que pagó el precio de nuestros pecados, mis amados hermanos. Nos ha lavado con su sangre, nos abrió el acceso a la presencia de Dios, traspasó los cielos y nos dejó abierta la puerta para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios Padre. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y eso fue lo que Juan vio. Aquel Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies. Eso implica su sacerdocio, con o ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora el versículo 14 dice que su cabeza y su cabello eran como, hermanos, blancos como la lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ahora, los cabellos blancos del Señor no tienen que ver tanto con su color.
Porque usted piensa en una persona de cabellos blancos y ¿en quién se imagina? ¿A quién se imagina? Bueno, una persona que tiene algunos años, no digamos anciano, ¿no? Porque de pronto algunos, ¿no? Porque algunos encanan demasiado jóvenes. Pero bueno, pero hay dos cosas, ¿no? Me salgo del tema un poquito para decirle que las canas y la calvicie son sinónimo de sabiduría, hermano. Aquí hay hermanos que le falta mucha sabiduría, hermanos. Y otros estamos cada vez más sabios. Bueno, pero ese no es el punto aquí. Lo blanco del cabello de la cabeza de nuestro Señor no es tanto una referencia al color, sino al resplandor, mis hermanos. Al resplandor. Su mismo cabello resplandece. Daniel capítulo 7, tranquilos, no busquen la cita porque ya el tiempo se me está acabando. Daniel 7:9 habla acerca de eso, de la visión que tuvo Daniel. También refiriéndose a lo mismo. Ahora dice que los ojos del Señor eran como llamas de fuego. Bueno, Juan no tuvo otra palabra para decirlo sino llamas de fuego. Y lo que indica eso es que su mirada su mirada lo traspasa todo. Ahora, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 19:12 hablan, amados hermanos, acerca de que el Señor, aleluya, mira no solo las apariencias, sino que está mirando lo más profundo del ser de las personas. ¿Recuerdan? Que Jesús no se fiaba de los hombres. ¿Por qué Jesús no se fiaba de los hombres? Porque Él conocía lo que hay en el hombre. Yo puedo decir muchas cosas, yo puedo hacer muchas otras, pero el Señor conoce lo que hay en mí. Porque piense en esa mirada como llamas de fuego, que serían más bien como un láser que atraviesa todo. Lo atraviesa todo, lo mira todo lo sabe el Señor. Dígale a su vecino: Dios sabe lo que usted está pensando. Y a los hombres podemos ocultarle cosas. De la mirada del Señor no se oculta absolutamente nada. Y bueno, como se me acaba el tiempo, quiero terminar con el versículo número 15 que dice, bueno, vamos a leer solamente algunos versículos más. Dice que sus pies semejantes al bronce bruñido, mis amados hermanos. El bronce, mis hermanos, el bronce, amados hermanos, es una referencia al tabernáculo, mis amados. El tabernáculo que estaba construido de bronce, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ese tabernáculo del antiguo pacto que estaba construido de bronce? Había un altar de bronce donde se presentaban los holocaustos que se ofrecían a Dios. Jesucristo o la Biblia dice que sus pies son como el bronce, mis amados hermanos, como el bronce bruñido. Pero también dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Ahora, mire cómo cambia la voz del Señor, primero como trompeta, que es una alerta, pero ahora como estruendo de muchas aguas. Eso significa que juicio, hermanos. El Señor viene a la tierra y viene en juicio. Dice también el versículo 16 que tenía en su diestra las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada de 2 filos es su poderosa palabra, y su rostro resplandece como el sol cuando está en su fuerza. Hermanos, eso es una referencia a la majestad y a la gloria del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Él es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen
de su sustancia. ¿Quién podrá ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí, obviamente, lo que Juan había visto en los 3 años de ministerio del Señor Jesús era muy diferente a lo que ahora estaba viendo. Ya no era un Cristo con una cara tierna, posiblemente. Ahora es un Cristo que su rostro resplandece como el sol cuando está en su fuerza. ¿Quién ha podido mirar el sol cuando está en su fuerza? Deténgase a mirar el sol cuando está en su fuerza. No sé cuántos segundos es que pudiera resistir la vista para ver sin una protección el sol cuando está en su fuerza, y quedaría ciega la persona o con daños permanentes en su visión. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros pensamos en esa gloria de Cristo, créame que nuestra adoración va a cambiar. Cristo no es un accesorio que nosotros usamos, o no es un amuleto que las personas pudieran usar como la buena suerte. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando del ser más grande que ha pisado este planeta Tierra, el Todopoderoso. Cuando venimos a adorar al Señor Jesucristo, si usted piensa en quién es Él, créame que su adoración cambiaría. Créame que les voy a decir una cosa aquí ya para ir terminando. A mí me molesta cuando estamos en la adoración y abro los ojos y la gente está por allá, distraída, cogiendo pispirispis. ¿Saben qué son pispirispis? Pispirispis significa nada, o sea, cogiendo nada, haciendo nada. Hermano, cuando el que está aquí en medio de nosotros es el Todopoderoso, el que merece toda la gloria y toda la honra. Si usted supiera, si entendiera plenamente quién está aquí, usted vendría cada día de reunión y se tiraría de rodillas y le diría: Señor, no soy digno de mirar tu rostro, no soy digno de pronunciar ni siquiera tu santo nombre, pero me acerco porque tú me has comprado con tu sangre. Es por gracia, es por misericordia, hermano, que podemos invocar el nombre del Señor. Cristo no es un amuleto, Cristo no es un accesorio, Cristo no es el Dios medalaganario que le da todo lo que la gente quiera. Cristo es el Señor Todopoderoso. Su rostro resplandece como el sol, y el versículo 18 dice que el que vivo, estuve muerto, mas sea que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién más sino Él, que murió y resucitó, tiene las llaves de la muerte y de la vida? Nadie muere y nadie vive sin Cristo, hermanos, si el Señor no da la orden. Él tiene las llaves. Él nos ha trasladado. El que tiene las llaves nos trasladó de la muerte hacia la vida. El que tiene las llaves, el que dijo que Pablo, hablando de él, dijo que sorbida era la muerte en victoria. Él mismo, el día de su venida, nos resucitará. Y ahora sí les prometo que termino. Devuélvanse un poquito, hermanos, al versículo 7. Bueno, tuve que resumir varias cosas porque el tiempo se me acabó. Dice Juan, hablando de Cristo, también decía: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le, ¿qué, hermanos? Le verá. Y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese Cristo glorioso, todopoderoso, volverá. ¿Y sabe que viene con las nubes? Algunos dicen: ay, es que viene, lo que quiere decir es que viene un día lluvioso, por ejemplo. Otros: no, las nubes son ángeles. Otros: las nubes son... No, aquí las nubes son una referencia a esa presencia gloriosa de Dios que se ha revelado desde el Antiguo Testamento, lo que se llama la palabra hebrea Shekinah, la nube gloriosa de Dios, amados hermanos, que es la presencia majestuosa, gloriosa de Dios. Jesucristo
viene en gloria plena. Cuando dice que viene con las nubes, está hablando de esa gloria plena de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria que llenó el tabernáculo que construyó Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Esa nube que llenó el templo que construyó Salomón. Esa preciosa nube es la misma presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá en gloria, mis amados hermanos. Sí, los que le traspasaron es la nación de Israel, mis amados hermanos. Los que le traspasaron son la nación de Israel. Ellos, el día que Cristo venga en gloria, Israel entero se va a arrepentir, se van a convertir a Cristo, en el que no han creído todavía. Ellos ese día se van a convertir. Zacarías capítulo 12 y el versículo 10 habla de eso. Por favor, hermano, discúlpeme un momento más y léalo. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice el Señor, oiga, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese día, bueno, hermanos, así lo ha determinado Dios. Ese día Israel entero se arrepentirá. De ahí es que Pablo dice que en ese tiempo todo Israel será salvo. Se arrepentirá en ese día cuando Él venga con las nubes. Pero para la nación de Israel habrá, mis hermanos, arrepentimiento. Más para las naciones de la tierra. Mire, los que le traspasaron, ¿se refiere a quién? A Israel. Harán una lamentación de arrepentimiento, según Zacarías. Pero los linajes de la tierra, hermanos amados, para ellos la lamentación no será de arrepentimiento. Para ellos la lamentación será de agonía por los juicios de Dios y la condenación de Dios sobre aquellos que tuvieron el evangelio, que escucharon el evangelio, que tuvieron la oportunidad de recibir a Jesucristo, de aceptar las bondades de Dios, pero que escupieron en el rostro de Dios y rechazaron la benevolencia de Dios. Para ellos ese lamento no será de arrepentimiento, sino que será de eterna condenación, de eterno sufrimiento, mis hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad, y muchos tienen la oportunidad todavía, de acercarse a Cristo. En Él hay gracia, en Él hay perdón, en Él hay salvación. Pero Él también se revelará en juicio en el día final para castigar a todos los impíos. Y de eso seguirá hablando nuestros siguientes estudios del libro del Apocalipsis. Colóquese por favor en pie, mis hermanos, y démosle gracias al Señor. Y digámosle al Señor que queremos admirar a Cristo todos los días. Dígale: Señor, yo quiero admirar a Cristo. Dígale: yo quiero admirarte, Señor Jesucristo. Yo quiero verte como eres, glorioso. Yo quiero adorarte, Señor.